Hola, Dios les bendiga, mis amados en Cristo nuevamente. Aquí su hermano amigo Eduardo Gutiérrez saludándole desde aquí, desde mi oficina. Miren, ahora quiero hablarles de algo bien lindo, bien importante, algo que va a llenar nuestras vidas de gozo. ¿Cómo recibir un milagro? Todos nosotros queremos ver un milagro activado en nuestra vida, pero no sabemos cómo recibir ese mentado milagro. Bueno, es muy sencillo que usted reciba un milagro, pero tiene que hacer unos pasos. ¿Y cuáles son estos pasos que usted debe de seguir? Bueno, el primero, tiene que haber una necesidad en su vida. Si usted tiene esa necesidad en su vida, entonces puede activar ese milagro. El siguiente paso es de que tiene que llegar el Señor Jesús a donde se encuentra usted. ¿Y cómo va a llegar el Señor Jesús? Es bien sencillo también, le voy a estar diciendo. Enseguida tenemos que humillarnos, tenemos que quebrantarnos, tenemos que desahogarnos delante de la presencia del Señor para decirle qué es lo que necesitamos enseguida. Y por último, tenemos que quitar ese problema, esa cosa que estorba entre usted y Dios, y así quedar libre para que usted reciba ese milagro. Bueno, pero ¿qué es un milagro? Milagro, mis amados en Cristo, milagro es esas maravillas, esos prodigios, esas señales, esos sucesos extraordinarios y sobrenaturales y aún fuera de lo común, que altera el curso normal de la naturaleza. Es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural y que no se puede hacer por medios naturales. Es algo que va más allá de la capacidad o de la comprensión humana, que requiere de un entendimiento sobrenatural para poder percibirlas. Los milagros, mis amigos, hermanos, existen en dos clases, en dos maneras, pues. Unos que son momentáneos, suceden al instante cuando usted lo está meditando. Por ejemplo, un muerto muere y usted ora y resucita instantáneamente. O también hemos visto ciegos que de repente abren los ojos y empiezan a ver. Mudos empiezan a hablar. Paralíticos se levantan y empiezan a caminar. Suceden milagros, hermanos, instantáneamente. Hay otros que son progresivos, que van, hermanos, poco a poco, como hemos visto ciegos, hermanos, que de repente dicen, pues empiezo a ver una luz, pero muy a lo lejos, y luego otros ya para el próximo día empiezan a ver ya con más claridad, y hasta que por fin quedan completamente sanos. Bueno, yo dije, tiene que haber una necesidad. Vamos entonces, hermanos, ya como les he dicho, vamos a tomar esta base y vamos a comenzar a ver, hermanos, cómo recibir este milagro. Vamos a tomar, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Como les dije, tiene que haber una necesidad. Lázaro, Marta, María, ya conocemos esta historia. Lázaro, amigo del Señor Jesucristo, al igual que Marta y María, hermanos, se encontraban en una ciudad de Betania. Al Señor Jesucristo le gustaba ir a este lugar, hermanos. Según la historia, este lugar era donde se encontraban sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos del Señor Jesús? Nuevamente, Lázaro, María y Marta. Al Señor Jesucristo le gustaba llegar a ese hogar, descansar ahí de esos viajes que él hacía, y hermanos, se sentía como en casa. Era bien tratado en ese lugar y era bien recibido también. ¿Se sentirá a gusto el Señor Jesucristo cuando llega a su casa? ¿Se siente esa paz, esa armonía? Hermanos, ¿usted recibe bien al Señor Jesucristo? Bueno, vamos a tomar la Biblia, vamos a leer unos versículos. Aquí tengo mi Biblia. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 11. Vamos a ver los primeros 4 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Miren, había una necesidad. Lázaro, el amigo del Señor Jesús, se encontraba enfermo.
María y Marta, conociendo el poder y la misericordia del Señor Jesucristo, fueron a buscarlo, fueron a llamarle. El Señor Jesucristo estaba en una de sus campañas, como solía hacerlo, hermanos, y cuando llegaron, se encontraba lejos, se encontraba retirado. Cuando llegó la noticia, el Señor quiso quedarse un par de días más todavía. Y les dijo, esta enfermedad no es para muerte. Pero vemos que Lázaro, el enfermo, murió. No solamente murió mientras que el Señor Jesucristo estaba afuera, sino que también fue sepultado. Y no solamente, hermanos, enfermó, murió y fue sepultado, sino que aún el cadáver se descompuso. El cadáver se descompuso. Entonces ahora vemos la situación de María y de Marta, las hermanas de Lázaro. Hermanos, ellos estaban de luto y había venido muchos judíos para consolarlo. Eso, hermanos, se acostumbraba hasta el día de hoy. Mucha gente llega a consolarlo cuando muere un ser querido. Y gracias a Dios por las amistades y los familiares que llegan a consolarlos en esos momentos de tristeza y de soledad, cuando tienen esa necesidad. Pero qué lindo es cuando llega el Señor Jesucristo y trae el consuelo. Bueno, así se encontraba. Fíjense, en esos tiempos, hermanos, del Señor Jesucristo se acostumbraba que cuando moría una persona, había tres clases de lutos o de sepelios, por decir así. Primero, había el primer periodo de luto, hermanos, constaba de 3 días, donde llegaba la gente y entonces empezaban a llorar y llorar. Había personas, hermanos, que se les pagaba, fíjense, se les pagaba para que lloraran ahí. Y se recuerdan, el Señor Jesucristo en cierta ocasión llegó a donde estaba una niña muerta y les dijo, bueno, ¿por qué hacen tanto alboroto? La niña solamente está dormida. Y entonces echó todos fuera y solamente dejó a los papás y a unos de sus discípulos, y entonces resucitó a la niña y les dijo, dele de comer. Bueno, es que había estas personas que estaban llorando y a grito abierto. Mucha gente, hermanos, necesita esta clase de personas. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. Cuando yo veo el cuerpo, digamos, estuvo mi hijo, estuvo mi papá muerto y he tenido otras personas que se me han muerto y yo, hermanos, no puedo llorar hasta que veo a más gente llorando, y tiene que ser a grito abierto para que yo pueda también, hermanos, manifestar mi dolor, porque solamente siento ese dolor, eso que me aprieta, ese nudo en mi pecho, en mi garganta. Bueno, así hacían estas personas. Llegaban estas personas por 3 días a grito abierto llorando, hermanos, y así de esa manera intentaban consolar a María y Marta. Y luego venían por 4 días, el segundo periodo de 4 días se utilizaba ya con menos intensidad. Ya había llantos, pero ya no tanto, pero servían más que nada para poder traer comida a las personas, para cocinar, para limpiar el lugar, para atender a los invitados. Y por último se hacía por 30 días, pero gracias a Dios que en el caso de Lázaro no hubo necesidad de esto. ¿Por qué? Hermanos, porque el Señor Jesucristo se manifestó en su soberanía en medio de ese sufrimiento humano. Hermanos, ese era el propósito divino. El Señor Jesucristo les había dicho, esto no es para muerte. También más adelante, hermanos, fíjense, el Señor Jesucristo, me parece que fue en el versículo 23 o el 25, más o menos cuando, bueno, déjense los leo. Le dijo el Señor Jesucristo, fíjense, en el versículo 15 primeramente, le dice, yo me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a Él. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Ahora sí vamos hacia Jerusalén nuevamente, vamos hacia Betania. Vamos a despertar a Lázaro porque Lázaro está dormido. Entonces los discípulos dicen, bueno, si está dormido quiere decir que todo está bien. Y ya el Señor Jesús le dice, no, Lázaro murió, vamos
a verlo. Y entonces le dice, yo me alegro por ustedes, porque ahora ustedes van a ver no una sanidad divina, porque era común que el Señor Jesucristo, donde quiera que fuera, ponía sus manos y la gente sanaba, o decía la palabra y la gente también sanaba, hermanos, los ciegos, los mudos, hermanos, los paralíticos, los cojos, los jorobados, hermanos, el Señor los sanaba, aún los leprosos también. Pero ahora dijo, yo me alegro por ustedes porque van a ver un muerto resucitando. Hermanos, y cuando llega a este lugar, miren nada más, llegó el Señor Jesucristo. Entonces ahora el siguiente paso, como le dije, primero tiene que haber una necesidad, ahora tiene que haber una visitación. En el versículo 28, hermanos, María estaba llorando, estaba angustiada, estaba triste, hermanos, pero le dijeron, el maestro está aquí. El Señor Jesucristo ha llegado el Señor Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos, que el Señor Jesucristo llegue? Hermanos, el tan deseado, el tan esperado. Esta fue la noticia más buena que pudo haber recibido María. Y es que donde está el Señor Jesucristo, allí hay paz, allí hay vida, allí hay esperanza, hay liberación. Hermanos, esto significa el Evangelio. Y Jesús es el mejor refrigerio de cualquier aflicción. Hermanos, el cadáver ya estaba descompuesto. Hermanos, indicaba una gloria todavía mucho mayor que el milagro. Marta, hermanos, Marta era la primera que salió a recibir al Señor Jesucristo. Le dice, Señor, es demasiado tarde. Si tú hayas estado aquí, mi hermano no se haya muerto, pero ya se murió mi hermano, ahora ya es demasiado tarde. Hermanos, el tercer paso, María llegó. ¿Y qué fue lo que hizo María? El tercer paso dice, es necesario quebrantarnos, desahogarnos delante de la presencia del Señor para poder recibir ese milagro. María se acercó, hermanos, y comenzó a llorar ahora sí más abiertamente delante de su amado Jesús. Se postró a los pies del Señor Jesús y empezó a desahogarse, a quebrantarse delante de los pies del Señor Jesús. Señor, si tú hayas estado aquí, hayas sanado a mi hermano, no haya necesidad, no había necesidad de que él haya muerto. Hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 33 que el Señor Jesucristo, cuando escuchó estas palabras, hermanos, se estremeció en su espíritu. Hermanos, sintió, hermanos, el dolor de María, sintió el dolor de esa voz angustiada que estaba clamando a él. Es necesario, hermanos, que lleguemos al corazón de Dios cuando clamamos a él. María estaba clamando y el Señor Jesucristo sintió. Hermanos, en griego, yo no se los voy a poder decir en griego, pero más o menos dice embriomeomai. No sé cómo se pronuncie y no lo quiero intentar porque yo sé que quedaría en ridículo, pero quiere decir que el Señor Jesucristo se turbó, hermanos, lanzó ese suspiro cuando él dijo, ¿dónde le pusiste? Hermanos, queriendo decir que casi no se le pudo entender las palabras que dijo el Señor Jesucristo en el versículo 34, cuando dijo, ¿en dónde le pusiste? Y entonces María le dijo, Señor, ven y ve. Pero el Señor, hermanos, dice, lloró. Empezó a llorar, hermanos, porque sentía el dolor. Hermanos, hasta la fecha el Señor puede sentir tu dolor. Si tú te humillas delante de la presencia del Señor, Él va a sentir tu dolor. Así que yo te animo, no tengas pena, no tengas miedo, no tengas temor. El Señor está a tu lado y está clamando y está esperando, no clamando, está esperando que tú clames y que le digas, aquí estoy, Señor, yo necesito de ti. Y le dijo, ven y ve. Hermanos, el Señor Jesucristo lloró por sentir eso. Pero entonces las lágrimas de María, hermanos, fueron recompensadas por el Maestro, por el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y cómo lo hizo? Pues nada más que resucitando a su hermano. Pero antes de resucitarlo, ¿qué fue lo que dijo? Aquí lo pusieron. Quiten la piedra, dice. Es necesario que nosotros quitemos eso que está estorbando en nuestras vidas. Que es importante que nosotros recibamos esa orden divina. Quita la piedra. Hermanos, Marta dijo, Señor, ¿pero qué está pasando? Señor, mira, hace 4 días que murió mi hermano. Ya hiede el cuerpo.
El Señor les dice nuevamente, ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? Hermanos, cuando quitan la piedra, hermanos, sucede el milagro. El Señor Jesucristo dice, gracias te doy, Padre, porque tú me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que todas estas personas puedan darse cuenta que tú me has enviado, que yo vengo de parte de ti. Hermanos, nosotros tenemos esa seguridad que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hermanos, pero hay veces que tenemos que quitar esa piedra, hacer ese esfuerzo, hermanos, y entonces vamos a ver la gloria de Dios, hermanos, activado en nuestra vida. Es necesario que nos demos cuenta, hermanos, que una vez que obedezcamos la orden divina de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que Él tiene la última palabra. Independientemente de las situaciones, de las circunstancias adversas o difíciles o desfavorables, hermanos, no importa en qué encrucijada tú te encuentres o cuáles sean los conflictos o los problemas que te están aconteciendo, Dios tiene la última palabra cuando tú obedeces al Señor, quitando la piedra. Dios te bendiga. Ojalá que te haya bendecido este mensaje. Si fue así, yo te invito a que le des like. Si no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete. Y de esta manera, y también activa la campanita para que de esta manera podamos enviarte una notificación cada vez que se suba un nuevo mensaje. Dios te bendiga y hasta la próxima.